Si nosotros queremos alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida, nosotros debemos caminar en obediencia. La obediencia es un factor que separa a los estoy re nervioso, a los soñadores de los hacedores. Entonces, si nosotros queremos convertirnos en hacedores de sueños, lo que tenemos que empezar a hacer es obedecer. Hay algo muy importante, y es que si nosotros, vale más obedecer una vez que escuchar 1000 predicaciones. Si yo en mis cortos 18 años de vida hubiese hecho caso a todas las predicaciones que he escuchado a lo largo de mi existencia, yo estaría levitando. Yo los miraría por debajo del hombro a todos, pero no. ¿Qué es lo que pasa? Yo no he obedecido. O sea, nosotros tenemos que, de ahora en adelante, intentar poner en práctica todo lo que aprendemos a la hora de escuchar una predicación. No escuchar por escuchar y punto. Ahora bien, muchas personas en su vida no alcanzan el destino no por falta de palabras y tampoco por falta de promesas, porque las promesas están en la Biblia y la palabra también, sino que por falta de obediencia. Por ejemplo, la Biblia dice que los cristianos vamos a florecer y a crecer, pero si nos plantamos. O sea, nosotros tenemos que plantarnos para poder florecer, así que no es cuestión de que estemos faltos de promesas, ni tampoco que estemos faltos de palabras, sino que tenemos que aprender a obedecer. Hay una historia en la Biblia que nos puede ilustrar qué es lo que significa obedecer a Dios. En Hechos 5, versículo del 17 al 20, dice: el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Jesús, las últimas palabras que dio Jesús antes de ascender, o sea, después de la resurrección, cuando estaba hablando con los discípulos, les dijo: miren, compadres, ustedes lo que tienen que hacer es hacer discípulos a todas las naciones. Cuando a los apóstoles los encarcelaron, ellos estaban obedeciendo a Dios. Los líderes religiosos de ese entonces eran unos envidiosos, todos groseros, y pues los encarcelaron, lo cual me lleva al primer punto, el que es: la obediencia a Dios trae oposición. Muchas veces cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios, no vamos a encontrar resultados en primera instancia, no vamos a encontrar cosas buenas, sino que lo primero que vamos a encontrar es oposición. ¿No les ha pasado que cuando ustedes se proponen, no sé, ser mejores estudiantes, levantarse más temprano, hacer cosas que se supone que no hacían antes, algo les pasa? Yo siempre digo: no, voy a crear hábitos de estudio. ¿Qué? Me quedo dormido, no me levanto. Entonces, siempre va a haber algo cuando nosotros queramos mejorar, cuando nosotros queramos estar bajo la voluntad de Dios, que va a ser, que nos va a hacer oposición, que nos va a hacer frente, va a haber un muro. Entonces, ¿esto por qué pasa? Pasa porque cuando nosotros caminamos en obediencia, significa que estamos caminando bajo la bendición de Dios. Entonces, el enemigo va a hacer todo lo posible para desviarte pues del camino, porque sabe que si nosotros seguimos en ese camino nos puede llevar a una vida eterna junto con Cristo, a una vida plena, a una vida abundante y a una vida en bendición. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tomar la decisión de que, a pesar de que genere oposición el obedecer, nosotros vamos a hacerlo. Teniendo en cuenta que se nos va a presentar oposición, nosotros vamos a obedecer. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que todos los hombres y mujeres que fueron usados por Dios tuvieron que pasar la prueba de la obediencia. O sea, imagínense ustedes a José, el papá de Jesús, que le digan: Señor, su esposa está embarazada y no es de usted. Mano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces aparece un ángel y le dice: no te preocupes. Entonces, o sea, está tranquilo porque es la voluntad de Dios. Él obedeció, él perfectamente pudo haber dicho: no, ese pelado no es mío, yo no tengo que responder. Pero pues respondió, y Dios lo usó de gran manera. Ahora bien, la obediencia es una prueba que se nos va a presentar continuamente. Vamos a estar todo el tiempo entre obedecer a Dios o seguir la corriente. Vamos a estar entre obedecer a Dios o romper nuestros principios, o simplemente obedecer a Dios o agradar el mundo, que siempre es lo que más se nos dificulta, porque entra el qué dirán, entra el ¿será que sí, será que no? Ahora bien, en Hechos nosotros vemos que Dios nos enseña que si nosotros somos obedientes, Él se va a convertir en nuestro protector. A los apóstoles los metieron a la cárcel, pero esa misma noche un ángel del Señor les abrió la puerta y pues los sacó. Ahora bien, lo que me lleva a que la obediencia no es el camino más fácil, pero la obediencia sí es el camino más seguro.
O sea, no, en este mundo no tenemos un lugar más seguro que no sea la voluntad de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios nos protege. Dios abre la cárcel, pues como hizo con los apóstoles. Aquí hay algo muy importante y algo que cabe recalcar, y es que si tú no estás listo para sufrir oposición a causa de tu obediencia, tú todavía no estás listo para ser usado por Dios. Eso es algo que cala, que duele. Entonces yo pregunto, ¿cuántos acá quieren ser usados por Dios? ¿Ustedes están listos para recibir oposición? Ahora bien, otra cosa importante en el texto es lo que desata la obediencia en nuestras vidas. Vamos al versículo 19, dice: pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Lo que me lleva al segundo punto. Perdón, es que tengo el privilegio de tener algo de tomar, entonces pasamos al segundo punto. El segundo punto es: la obediencia a Dios desata los milagros de Dios. Entonces, si tú quieres ver milagros de Dios, tú tienes que ser obediente a Dios. Los discípulos fueron obedientes y Dios hizo el milagro y abrió las puertas de la cárcel. O sea, ellos venían obedeciendo, ellos venían haciendo discípulos, y Dios lo único que hizo fue mandar un ángel y les abrió la puerta. Nosotros, a lo largo de la Biblia, vemos que casi siempre los milagros de Dios tuvieron componentes de obediencia. Vamos a ver ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan de Naamán? Si no se acuerdan quién es Naamán, pues les voy a contar la historia. Naamán era un general del ejército de Siria, que era en ese entonces una de las personas más importantes de esa nación, y al hombre le dio lepra. Entonces la lepra era una cosa horrible, eso lo dejaba tendido, le salían llagas, de todo. Entonces él tenía una sirviente, una muchacha que le llevaba en la casa, que era judía. La sirvienta le dijo: oye, tú estás maluquito, y en Israel hay un profeta que pues te puede ayudar a sanarte. Entonces ve a donde el hombre y él te puede decir qué hacer. Entonces el hombre fue a donde Naamán fue donde el profeta, lo siento. Y el profeta le dijo: si quieres ser sano, sumérgete 7 veces en el río Jordán. Entonces Naamán lo primero que dijo fue: no. Y no, campeón, o sea, están diciéndote cómo puedes ser sano y tú dices que no. Sí, él dijo: no, ¿acaso en mi nación no hay ríos mejores, no hay ríos más limpios? Entonces nosotros tenemos que entender que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. No son nuestros planes, son los planes de Dios. Y no son nuestras ideas, son las ideas de Dios. Entonces, si tú quieres ser bendecido por Dios, lo que tienes que hacer es hacer las cosas a su manera. Mientras Naamán no obedeció, mientras hizo berrinche y decidió no hacer las cosas como Dios le había mandado a hacerlas, el hombre no fue sano. Hasta que ya no sé si le pudo más el dolor y le bajó el orgullo, el hombre llegó al río Jordán, se sumergió 7 veces y fue sano. Dios hizo el milagro. Lo único que tenía que hacer Naamán fue ser obediente. Entonces, ¿quién va a hacer el milagro? ¿Quién tiene que ser obediente? Epa, muy bien, muy bien. Listo. Veamos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Iban 10 leprosos, 10 que tenían la misma condición que Naamán, a donde Jesús. Y le dicen: oye, ¿será que nos puedes sanar? Por fin. Entonces Jesús dice, o sea, esta historia es muy curiosa, porque Jesús no les pone manos, no ora por ellos, ni les dice que van a ser sanos, sino que les da un mandato. Les dice: vayan a donde el sacerdote. Entonces cuando ellos están yendo, o sea, ellos le obedecieron, ellos le hicieron caso, y mientras iban a donde el sacerdote, fueron sanando. O sea, ellos fueron sanando mientras iban obedeciendo. Entonces, la Biblia nos enseña en muchas ocasiones que mientras nosotros caminamos en obediencia, Dios está trabajando en nuestro milagro. Hay milagros que Dios va a hacer cuando nosotros estemos en la iglesia, pero también hay milagros que vas a hacer cuando salgamos de la iglesia a obedecer lo que Dios nos dijo acá. Entonces, no siempre se trata de venir y pedir por un milagro, salir y seguir siendo los mismos, sino es cuestión de venir, prestar atención, saber qué es lo que tenemos que hacer, salir y ponerlo en práctica. Ahora, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la Biblia dice que pues los egipcios salieron a perseguirlos. Entonces llegaron a un momento en el que ellos estaban contra la espada y la pared. O sea, estaban el mar y los egipcios. Entonces, es bastante hilarante pensar en esto, porque es que Dios le dijo a Moisés: oye, alza la vara. Y pues Moisés estaba entre el mar y entre los egipcios, el único que tenía que hacer era...
y se abrió el mar. Entonces, Dios no va a hacer algo que nosotros podamos hacer. Es muy chistosa la escena, pensar que lo único que hizo Moisés fue levantar las manos. Pero bueno, es que Dios no va a hacer algo que nosotros podamos hacer. Él no va a pasar el examen por ti. Él no va a ¿qué? Él no va a ¿qué? Él va a abrir el mar. No es algo que tú puedas hacer. Pero el trabajo que tienes que hacer tú es levantar la vara. O sea, tú no te preocupes por la enfermedad. Tú preocúpate por obedecer. Y tú no te preocupes por la ropa que tienes que vestir, por las necesidades que tienes que suplir. Tienes que preocuparte por ser obediente. Porque si tú te preocupas de ser obediente, del milagro se va a encargar Dios. Volvamos al texto. En Hechos 5:20 dice: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. A los apóstoles los acababan de meter a la cárcel. Los sacan de la cárcel y les dicen: vayan a predicar. La razón por la que los habían encarcelado era porque estaban predicando. Esto me lleva al tercer punto. El tercer punto es: se requiere fe. Se requiere fe para seguir haciendo lo que muy probablemente les iba a costar la vida. Y si no era la vida, al menos era la libertad. Porque hay que tener fe para seguir obedeciendo a Dios a pesar de la persecución. Hay que tener fe para seguir obedeciendo a Dios a pesar de la burla, a pesar de que muchos nos den la espalda por nuestra fe y por la manera en la que estamos obedeciéndole a Dios. Obedecer a Dios siempre, siempre, siempre va a demandar fe. Por ejemplo, Moisés. O sea, el hombre tenía que tener mucha confianza para creer que levantar un palito lo iba a solucionar todo. Y pues levantó el palito. Pero algo que no pasa es que obedecer no siempre es popular. Siempre vamos a encontrar oposición. Los apóstoles es como una cuestión de madurez y de tener mucha fe en Dios, porque es que los apóstoles, después de que el ángel los liberó, no le dijeron al ángel: oye, pero no nos puedes dar como unos días para que no nos vuelvan a agarrar, danos, no sé, inmunidad. Pero no, el ángel dio un mandato del Señor que fue, los sacó, les dijo: vayan y prediquen. Y pues ellos lo hicieron. El ángel solamente les dio una orden de parte de Dios, y vamos a ver lo que sucedió en el versículo 21. Así que, al amanecer, los apóstoles entraron en el templo, como se les había dicho, y comenzaron a enseñar 2 días después, 3 días después, de inmediato. Nosotros, la obediencia tardía es desobediencia. Y eso me acuerda, no sé por qué, pero me acuerda esa frasecita, me acuerda algo que me decían mis papás cuando yo era chiquito y no quería hacer caso. Y me decían como, con un tonito, me dejaron traumado, con un tonito que decía como: la desobediencia trae consecuencias. Y yo, ¡ay, no más! Pero entonces, a eso quiero llevar, a que la obediencia tardía es desobediencia. El texto no dice que lo pensaron, lo procesaron, le sacaron los pros y los contras a lo que tenían que hacer, y ahí sí fueron. No, de inmediato. O sea, yo creo que por ahí ni habían desayunado, lo sacaron de la cárcel y a predicar. Entonces, a primera hora ya estaban obedeciendo la palabra de Dios. Si nosotros seguimos leyendo ese capítulo, nos encontramos que otra vez los agarran los fariseos, los saduceos, bueno, toda esa gente cansona que vemos en el Nuevo Testamento, y les prohíben seguir predicando. Y ellos, de la manera, es tener mucha fuerza, mucha valentía, les dijeron: nosotros no vamos a obedecer a los hombres, sino que nosotros vamos a obedecer a Dios. Uno de los sacerdotes, bastante conocido, Gamaliel, el hombre se levanta y dice a los otros líderes, les dice: si esto es de Dios, va a permanecer. Y si no es de Dios, esto se va a acabar. Y los apóstoles salieron libres. Cuando tú eres obediente, Dios incluso va a usar a tus enemigos para favorecerte, para bendecirte. Gamaliel era uno que los quería matar, pero él mismo fue el que dijo: si esto de Dios va a pasar, si no, no va a pasar. Para Dios no hay nada imposible. Lo que impide que nosotros veamos más cosas de Dios es nuestra desobediencia. Triste, pero cierto.
Nuestra desobediencia impide ver todo lo que Dios quiere para nosotros. El camino a una vida con propósito se llama obediencia.